Hey, ¿qué tal? Sean bienvenidos al episodio número 29 de BDSM 101, donde cada semana hablaremos de un tema de sexualidad enfocado en el BDSM. Yo soy Rat Domination. Y yo soy Raven, un placer saludarlos como siempre. Como cada lunes, un buen inicio de semana o el día que estén viendo esto. Y pues nada, les tenemos hoy un tema también muy interesante, como todos los que hemos hablado. Hoy tendremos una clase de historia, pero esta vez no va a ser aburrida porque es la historia del BDSM. Entonces, sin nada más que decir, vamos con el intro. Bueno, como sabemos, el BDSM son las siglas para bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo. Pero, si queremos saber un poco más sobre estas siglas, vayan a nuestro primer episodio de ¿Qué es BDSM?, donde también hablamos un poco de la historia, pero aquí vamos a profundizar mucho más en cada una de las etapas que han tenido como que más relevancia en el desarrollo de lo que hoy en día es el BDSM. Y en el episodio 1 profundizamos más que nada en cada sigla y en cómo adentrarse al BDSM, básicamente. Como saben, en los últimos años, el BDSM ha tenido y ganado mucha popularidad gracias a las novelas y películas eróticas como 50 sombras. Sin embargo, el BDSM es una de las prácticas eróticas más antiguas que existen en la historia de la humanidad, y esto se debe a que se encontraron varios documentos que confirmaban sus primeras apariciones en la antigua Mesopotamia. En estos archivos se mencionaban que se realizaban dominación, crossdressing, bondage y otro tipo de prácticas en donde se encontraban principalmente el placer y el dolor. Y otro dato importante es que en la mitología sumeria se encontraba la diosa Inanna, que también por ahí lo ha mencionado Rat, que actualmente sería la diosa Ishtar, pero obviamente es lo mismo, solo que cambian. Los sumerios fueron primero y posteriormente pasa a Mesopotamia. Esta diosa rendía culto a su vagina y por lo tanto obligaba a los hombres a someterse bajo ella. Se podría decir que es un claro ejemplo sobre el fandom, y también se dice incluso que hacía que sus súbditos realizaran ciertas ceremonias en donde danzaban mientras se azotaban. Así es. Es como la diosa del amor, la guerra y protectora pues de la ciudad que era Uruk. Eventualmente en Grecia y Roma se encontraron también restos de algunas prácticas tales como flagelación, y también se sabe que afuera de los circos romanos se colocaban estratégicamente a las prostitutas, ya que el público salía eufórico y extasiado de estos eventos, razón por la cual las prostitutas se colocaban en los puntos de salida. También en los siglos 3 y 4 a.C. se han encontrado evidencias de la gente dejándose flagelar o atarse solo por placer sexual. En Pompeya se encontró una pintura en donde podemos ver la imagen de una mujer o dominatrix alada que está flagelando a las nuevas jóvenes como motivo de la iniciación en las diversas religiones griegas. Y por aquí les vamos a dejar la imagen. Sí, les vamos a estar dejando imágenes y elementos gráficos y las típicas pantallas que ya hemos manejado para darles más información o lo que se nos pueda pasar ahorita explicando, ¿no? Bien, sigamos con la India. También se tienen registros de estas prácticas, sin embargo su aporte más importante no solo al BDSM sino a la sexualidad en sí es el libro del Kama Sutra, ya que dentro de este se encuentran varias secciones que hablan sobre prácticas que incluyen el dolor y placer. De hecho, el libro especifica que estas prácticas solo deben de realizarse con personas que disfruten de este tipo de cosas. Así que podríamos decir que el Kama Sutra es uno de los primeros textos en donde hablan de prácticas sexuales no convencionales consensuadas. Los primeros textos prohibidos, por así decirlo, en aquella época. Así es. Que hasta la fecha sigue siendo un tabú. Bueno, no un tabú. Yo creo que es un poco más abierto y es como más común que la gente lea el Kama Sutra, pero como que anteriormente sí la gente todavía como que, ay no, ese libro es del diablo, que no sé qué. Sí, pero creo que lo más rescatable de aquí es que precisamente toca temas como el dolor por placer sexual y el consenso dentro de estas prácticas, que pues antiguamente como que era mucho más difícil que hubiera consenso, sobre todo con temas pues que había esclavitud. Pues obviamente todavía hay clases sociales, pero en ese tiempo estaban mucho más marcadas, y en muchos de esos aspectos, si nacías campesino, siempre ibas a ser campesino toda tu vida y toda tu familia por todas las generaciones. F por los campesinos de aquella época. Exactamente. Entonces, que se hable de un tema de consenso es bastante importante y un gran avance para la sexualidad en general de la humanidad, ¿no? Uh-huh. Pero aquí surgieron dos grandes precursores que dieron a las siglas S y M. Y me refiero al Marqués de Sade
y a Leopold von Sacher-Masoch. Como saben, el Marqués de Sade, es muy conocido, se hizo famoso cuando publicó sus novelas Los infortunios de la virtud de 1787, La filosofía del tocador de 1795 y Los 120 días de Sodoma, publicada después de muerto. Y también hay una película, bueno, de hecho creo que hay una película también de Justin y la de 120 días de Sodoma. Pero esas son las 3 obras principales. Sí, las 3 principales de él son esas. Ok. En estos libros se describe con detalle sus diversas prácticas sexuales, en donde le gusta infligir dolor a sus parejas o entre los personajes que involucran o se involucran en estas obras, ¿no? Obviamente sus obras en aquella época fueron tachadas de obscenas y fue prohibida la publicación de sus obras hasta el siglo XX. Se podría decir que el Marqués de Sade dio pie para crear el término sadismo, de ahí viene el nombre, que se refiere a cuando una persona busca o siente placer infligiendo dolor a otras personas. Ahora, como opinión personal en cuanto a Marqués de Sade, es importante entender que hay que verlo incluso como 50 sombras, porque es una ficción y es un escritor que escribió muchos de estos libros en la cárcel bajo una filosofía que si leen la filosofía del tocador se van a encontrar con temas muy controversiales fuera de las prácticas que describe. Su filosofía es muy controversial y que realmente hoy en día no se le puede sacar nada de provecho. O sea, hay que escarbar muchísimo en su filosofía para poder decir, ok, esto como que tiene sentido. Pero la verdad es que a grandes rasgos se podría decir que su filosofía era de no le debes nada a nadie y si eres más fuerte, aprovéchate de ello y de los demás. Entonces, pues ahí como opinión personal, si los quieren leer y disfrutan sus libros como algo interesante, léanlos, son buenos en cuestión de como lo que son, o sea, una ficción interesante y una filosofía que digamos también es interesante de leer, nada más. Como dato curioso, cuando murió pidió en su testamento que sus restos fueran enterrados anónimamente en un bosque y mencionó lo siguiente: todos los vestigios de mi tumba desaparecerán de la faz de la tierra. Ay, perdón. Así como también espero que todo vestigio de mi memoria sea borrado de la memoria del hombre. Es la razón por la cual durante 2 siglos, eruditos, críticos y artistas han hurgado en la tumba de Sade para poder consolidar un retrato definitivo del hombre. Y sigue siendo un mito. Sí. Supongo que estaba consciente de todo el rollo y la controversia que generó en aquella época, que por en algún momento cuando murió quiso que pues todo quedara en paz, un borrón y cuenta nueva, por así decirlo. Me imagino que sí. Y ahora vamos con Leopold von Sacher-Masoch. Fue un escritor y profesor de historia a los 10 años. Sin querer, observa cómo su tía tiene sexo con su amante y es descubierto por su marido. Y es descubierta por su marido. O sea, la cachan en el engaño. Esta empieza a darle latigazos a su esposo. Yes. Este acto causó una excitación muy grande en Leopold y descubrió que le gustaban los gritos de dolor que emitía su tío. Esta es la razón por la cual en sus escritos las protagonistas siempre eran mujeres fuertes, dominantes o sádicas. Un claro ejemplo de esto es su libro Agua de Juventud, donde retrata la sangrienta historia de la condesa Bathory. Que pues básicamente es una mujer muy sádica, que sí, igual tiene algo parecido a Marqués de Sade. Es muy, a mi punto de vista, en este tipo de lectura, sí, para mí es pesado leerlo porque es muy sádico, hay muchas cosas explícitas y sí te quedas como de, ok, como por qué tomaría esto como una guía, como lo acaba de decir Rat. Ambos escritores pasaron por ciertos procesos y ciertos contextos en su vida que lo que generó una perspectiva diferente de la sexualidad. Sin embargo, no debemos de tomar sus libros ni sus escritos como un manual y decir, ok, entonces el BDSM debe de ser así. Porque pues obviamente, como sabemos actualmente, no es así. Además, recordemos que son personas que vivieron hace unos siglos antes. Entonces, pues... sí, el contexto era diferente. El contexto histórico en la vida que se vivía en ese entonces era muy diferente. Es así como en 1886 un psiquiatra alemán toma el apellido de Leopold para crear el famoso término masoquismo, que como sabemos este término se refiere al gusto por recibir daño físico o mental, entre comillas. Bueno. Como ya vimos, en cada etapa o bloque histórico siempre estuvo presente esta conexión con el dolor y el placer.
pero no fue hasta el siglo XX cuando realmente estas prácticas no convencionales se convirtieron en el BDSM. El siglo XX fue la clave para el BDSM, ya que en Europa se dio el crecimiento de la cultura fetichista gracias a ciertas revistas que publicaban cosas eróticas y sexuales sin censura, mientras en Estados Unidos se formaba la cultura kinky, que era formada por su mayoría por hombres heterosexuales. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, toda esta cultura empezó a formarse bien y dio un giro cuando se creó la comunidad del cuero o la cultura leather y la subcultura homosexual, o también conocida como la vieja guardia, que es algo que van a escuchar bastante o van a leer bastante en algunos escritos BDSM. Y como dato curioso, si ya vieron nuestro episodio, que por aquí les dejamos el link, de Shibari, Kinbaku y Bondage, mencionamos la revista que en este momento no me acuerdo, Kitan que Club. es ese, que fue el que dio pie a que ambas cosas se conectaran, porque empezaban a publicar cosas eróticas, algunas fotografías, por ahí estaban ciertos nodos y cosas importantes que eran del Shibari y del Kinbaku, y pues obviamente esto generó una apertura más grande para que la gente pudiera explorar la sexualidad. Y obviamente fue llamando mucho la atención este tipo de cosas. Así es. Ahora, hablemos un poco de la vieja guardia, ya que pues es uno de los procesos creo que más importantes que tuvo el BDSM. La vieja guardia estaba conformada y creada por veteranos homosexuales de la Segunda Guerra Mundial. Debido al contexto militar en el cual ya crecieron estas personas, estos hombres sentían mucha satisfacción y placer por la disciplina. Obviamente, cuando regresaron a Estados Unidos y debido a la época, estos hombres no podían disfrutar de sus preferencias sexuales y gustos debido al temor a ser juzgados. Y obviamente conocemos el contexto histórico de todo esto. Las personas homosexuales eran mal vistas en la sociedad. Eran hombres que pelearon en la guerra, que regresaron con sus familias, y al estar en un entorno completamente lleno de hombres, un entorno homosocial, pues muchos descubrieron que eran homosexuales. Pues no tenía nada de malo, pero el contexto social les decía, no, tú tienes que tener una familia, tener hijos y regresar a tu casa como un héroe. Pero bueno, estas personas... Pues obviamente también aquí en México hubo un pequeño contexto, de hecho Juan Gabriel es un gran ejemplo de esto, que todavía fue para la cárcel porque aquí en México si descubrían que eras gay te iban a la cárcel y la excusa era porque tenían relaciones sexuales, se me fue el nombre, pero si eras gay básicamente te metían a la cárcel. Obviamente ya en el contexto de ahora aquí en México eso ya no se hace. Y si quieren saber más del proceso que se llevaba aquí en la cárcel y dónde estuvo Juan Gabriel en la cárcel, vayan a ver un episodio de Leyendas Legendarias que se llama Lecumberri. Bueno, hay un shout de leyendas, pero bueno. Sí, lo que llegando estos hombres de la guerra, pues con estos gustos estaban reprimidos, formaron clubes, normalmente en bares, donde se reunían. Muchos de estos bares y de estos clubes, por eso se le llama la cultura leather o la del cuero, eran de motociclistas. Y ustedes ya tienen esta imagen, o ya se la están imaginando, de motociclista con su chaleco, chamarra de cuero, estos hombres que se ven súper rudos con el bigote y en las motos, y toda esta cultura que tenemos en mente nació ahí. Entonces, ¿querías decir algo? Sí, justamente eso, que básicamente la cultura del cuero, bueno, leather, que es en inglés, o la comunidad de cuero, básicamente es el icono, los primeros iconos de la moda del BDSM. De hecho, si buscan la comunidad del cuero, o de hecho si buscan BDSM, lo que le va a aparecer, o lo clásico, es la imagen de un hombre con vestimenta de cuero, muchos accesorios de cadenas a más no poder, y por supuesto, un bigote. Sí, sí. Obviamente, por el contexto histórico, social en el que vivían, esta comunidad era muy, muy cerrada. Si bien se inventaron los primeros protocolos, ya que venían de la disciplina del ejército y obviamente se regían por estos rangos y pues obviamente si yo era, no, a lo mejor general y tú cadete, pues entonces yo domino sobre ti. Eran algunos de los protocolos que se llevaban a cabo. Pero era muy cerrada, no permitían hombres heterosexuales ni mujeres en estos clubes. Y bueno, la comunidad permaneció cerrada durante años hasta que llegó un grupo feminista que se llamaba Samois, que básicamente era un grupo formado por mujeres feministas, eran lesbianas y que
tenían gustos y preferencias por el BDSM. Todo un conjunto ahí muy padre. Este grupo no podía entrar a la vieja guardia. Es por eso que a principios de los 80 crearon el movimiento La Nueva Guardia, en donde le dieron una nueva visión al BDSM. En los 90 la Nueva Guardia permite la entrada a personas heterosexuales, mujeres, al role switch de la comunidad LGBT y plantean las bases de lo que luego será el SSC o lo que conocemos como seguro, sensato y consensuado, dejando atrás el metaconsenso y ciertos protocolos machistas que pues todavía se mantenían. De hecho, la nueva guardia dio la oportunidad de incluir y validar las relaciones estables, poliamorosas, abiertas y por supuesto que la mujer pudiera tener el rol de dominante. Que bueno. Adelante. El role switch en la vieja guardia básicamente no era permitido. O sea, independientemente si eras una persona homosexual y te identificabas con el role switch, aún así no podías entrar porque ese rol era menospreciado. Y de hecho, todavía por ahí que hay algunas personas que pertenecen a la vieja escuela del BDSM, todavía piensan y consideran que el role switch no es válido. Sin embargo, la nueva guardia reformó varias cosas con un nuevo concepto y por supuesto permitió que tanto hombres o mujeres, o no importa la preferencia ni la orientación sexual, pudieran sentirse cómodos y seguros con el role switch. Así es. Y es así como finalmente, por los años ya 90, se crea el acrónimo BDSM, que es el que conocemos hoy. Bondage, dominación, disciplina, sumisión, sadismo y masoquismo. Lo dije mal, pero bueno. Que apareció por primera vez en un foro de noticias de 1991. Actualmente, el BDSM sigue siendo tabú, y lo seguimos viendo. Desgraciadamente todavía las personas lo ven como algo enfermo, los tabúes que les he mencionado ya con anterioridad o que han visto en mis videos, que es para personas con enfermedades mentales, que es que es simplemente violencia, que es puro machismo, cosas así. Y realmente, si algo se quieren llevar de este video es que aprendamos a ver el pasado, no solo para no repetirlo, porque como bien dicen, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Pero, exacto. Sino también para que se den cuenta de que muchas veces tenemos conceptos malos y la realidad es otra. Venimos, el concepto BDSM que fue formado por personas de la comunidad LGBT completamente. Las personas heterosexuales tuvieron casi nada que ver en lo que se formó del BDSM. Y lamentablemente muchas personas piensan que las mujeres no pueden ser dominantes. Pero, sin embargo, si vemos, bueno, como ya vieron el contexto desde los sumerios, la mujer era era muy sádica y tenía un papel muy importante y una relación muy importante con lo que era la dominación. Y a su vez, habían muchísimos hombres sumisos en todos los contextos históricos o los bloques que hemos tenido a lo largo de la historia. Y chicos, actualmente existen muchísimos hombres sumisos y mujeres que quieren ser dominantes. Ya no tengan miedo de mostrarse tal cual son. Me llegan muchísimas preguntas en lives, en todos los contenidos de, oye, ¿una mujer puede ser dominante? Oye, ¿qué pasa en las relaciones de la comunidad LGBT? ¿Son iguales? Chicos, es lo mismo. No hay ninguna diferencia. Muéstrense tal cual son. No dejen que la sociedad, el contexto en el que viven, incluso su familia les digan, no es que eso no puedes hacerlo o no es que no debes vivir así. Ustedes son ustedes, vivan su vida como quieran, dejen vivir a los demás y nada más. O sea, realmente estos tabúes, estos clichés no hacen más que dañar a la comunidad BDSM, a la comunidad LGBT. A las feministas también, porque también han habido muchos problemas en donde hay muchas chicas feministas que tienen esa controversia de me gusta el BDSM, pero siento que invalido mi movimiento solo por el hecho de ser una mujer feminista o ser una mujer que me gusta el BDSM sumisa. O dominante, cualquiera de las dos. Sí, va más por el lado sumiso. Pero chicas, realmente no tiene nada que ver. Y como estamos viendo, el movimiento BDSM o la comunidad BDSM fue construida también por mujeres feministas. Entonces, no está peleado un concepto con el otro. Pero bueno. Pues a pesar de que todavía existen tabús, también tenemos un gran avance gracias a la ciencia y a la psicología, que por ahí existen algunos estudios que hemos hablado por ahí en otros episodios que demuestran que si aplicamos el BDSM de la manera correcta, manteniendo como base el SSC,
pues obviamente generamos una grandísima oportunidad de mantener relaciones sanas y seguras, donde podamos explorar muchísimas cosas. Lo pueden ver como una filosofía de vida, lo pueden ver como algo sexual para disfrutar su sexualidad, lo pueden ver como ya disciplina para mejorar en ciertos aspectos. El BDSM actualmente se ha ido reformando, se han ido añadiendo protocolos nuevos, prácticas nuevas. El BDSM, como lo hemos dicho anteriormente, tiene infinidad de prácticas que obviamente es imposible que una sola persona pueda practicar todas, porque son demasiadas, y poco a poco va a ir evolucionando. Evoluciona de acuerdo al contexto social o histórico que esté pasando en este momento. Obviamente en este momento estamos viviendo en una era en donde estamos en la tecnología y por supuesto ya existe el BDSM virtual. Entonces no nos quedemos solo con el lado negativo del BDSM, sino realmente tomémonos unos 10 o 15 minutos para investigar muy bien en qué consiste y cómo ejercerlo de la manera correcta. Así es. Pues no, creo que no haya quedado nada que no se haya explicado. Vivan su vida, sean ustedes mismos, no se queden con lo que dice la sociedad o con lo que dice los prejuicios o las quejas o lo que las demás personas quieren que ustedes sean. Simplemente estemos de acuerdo en algo, que todo debe de ser consensuado, que no daña a terceras personas y que aunque nosotros a lo mejor tengamos una ideología, no está bien que se las queramos meter a huevo a otras personas. Respetemos la decisión de las otras personas a lo mejor no querer practicar, no creer en esto, no creer en aquello, que no les guste algo. Son ellos, no ustedes. Da igual. Entonces, pues con ese bonito mensaje nos vamos. Eso es todo por esta semana. No hay... Hey, ¿qué tal? Les recuerdo que esta semana se avisó porque justo se cortó la cámara cuando iba a anunciar esto. Sí va a haber un curso nuevo, bueno, no nuevo, ya lo habíamos dado antes, pero para las personas que no pudieron tomarlo, que lo quieren tomar en este momento, es el de introducción al BDSM. Entonces estaremos anunciando también en Instagram cuándo va a ser y todos los informes de pago, pero los que quieran entrar tienen que mandarme mensaje a Instagram. Entonces mándenme mensaje ahí, síganme y pues nos vemos en el curso y si no en el siguiente video. Gracias.